No sé si me conocéis, muchos supongo que sí, porque llevo bastantes años moviéndome por aquí, por la comunidad y siempre intentando pues, colaborar en lo que podemos, que casi siempre es charlando, que es lo que yo hago normalmente. La charla que os voy a dar hoy habla de Capistrano, de cómo nosotros trabajamos haciendo el deploy de código en nuestros entornos de producción, ¿vale? Antes de nada, bueno, os digo dónde trabajo. Yo trabajo en una empresa de Pamplona que se llama Ico2. Somos unas 60 personas. Casi todo lo que hacemos es desarrollo web y nuestra herramienta principal es Drupal. No es lo único que hacemos, pero es nuestro core business. Trabajamos normalmente para grandes clientes, hacemos de todo, pero normalmente los proyectos, el tamaño de los proyectos que nosotros hacemos es grande. Lo habitual es que nosotros en producción tengamos clústeres de servidores. Por eso, pues bueno, pues para nosotros el paso a producción es importante y por eso pues hemos llegado a soluciones como las que os voy a contar hoy. Esas soluciones vienen de sitios pues como por ejemplo el portal del Museo Reina Sofía, la nueva web de Selbank o Internet Academy. Esto es algo que seguramente conocéis menos que los otros, pero es pues bueno, también una plataforma de formación y esto es un sistema de venta de cursos online. Me extiendo un poquito más en este porque es el que voy a usar de ejemplo. ¿Vale? Entonces, normalmente cualquiera de estos tres proyectos que os he pasado son los que nosotros hemos ido trabajando para llegar a las soluciones que tenemos ahora. Todos ellos pues, son proyectos en los que hay un clúster de servidores en producción, mínimo tienen tres frontales, pues tienes unos barnis por delante, tienes unos servidores de caché, incluso hay algunos como el de Selbank, pues que está todo con en una nube de Amazon elástica. Entonces pues, no saben ni los servidores que tienes en un pico de carga. Normalmente nosotros hemos pasado, supongo que como muchos de los que estáis aquí, por bastantes etapas a la hora de desplegar el código en producción. Pues desde las gloriosas con FTP a manubrio y que seguro que hay alguno que todavía hace, y yo en alguno de los proyectos todavía tienes, pues eso, dominios de estos compartidos chungos y tienes algún site pequeñito que pasas el código por FTP, pues no te queda otra, no te queda otra. Procesos de SSH y JIT. Esto es bastante habitual, es decir, supongo que más de uno tenéis scripts de shell que hacen deploy en producción en múltiples servidores y todo con un comando de script. Lo he visto pues eso, en proyectos que hemos heredado de otra gente o incluso en algunos nosotros lo tenemos así. Pues no sé, Aegir, ayer no sé con quién hablé, que también hacía deploy con Aegir y que bueno, era una infraestructura compleja para algunas cosas, para otras les venía bien, pero para hacer deploy yo no lo he usado nunca, me decía que era complejo. Y hay otras, Chef, Ansible, hay muchas más. Lo que yo os voy a contar es cómo lo hacemos nosotros con Capistrano, pero lo mismo se puede simular con scripts de shell, lo he visto simulado con Ansible, seguro que con Chef se puede simular lo mismo, también quedaos con la idea. Yo en mi proyecto no quiero meter Capistrano, que vais a ver que es una herramienta Ruby, me apaño con scripts de shell, usa la misma filosofía, me parece buena solución. ¿Vale? Normalmente, ¿por qué vamos a esto? Bueno, pues porque normalmente los pasos a producción deberían de involucrar los menos pasos manuales posibles, si es posible ninguno. Entonces, bueno, normalmente pues siempre tienes que hacer un backup de base de datos antes de pasar algo a producción, tienes que actualizar código, normalmente haces una DB por si ha actualizado algún módulo el esquema, haces una limpieza de caches, haces un revert de las features, sin hacer más cosas, es decir, o tagueo el JIT, o puedes hacer 4 o 5 pasos manualmente si solo despliegas en un servidor. Si despliegas en 4 y no lo tienes bien integrado, pues igual tienes que estar haciéndolo uno a uno, que me ha tocado alguna vez también. Entonces, eso es algo a evitar. Como os decía, llévalo al extremo. Es decir, este es nuestro último proyecto, es la web de Selbank. Tiene esta arquitectura, es decir, es una nube de Amazon con toda una capa de autoescalado en los frontales. Hay un momento dado que te descuidas y tienes 5 frontales funcionando a la vez. En otro momento dado de baja carga tienes solo 2. No solo eso, sino que tienes por delante un clúster de servidores de Memcache e incluso tienes un CloudFront para los estáticos. Y cuando haces un deploy tienes que limpiar una capa, limpiar la otra, desplegar en todos los servidores. Entonces puedes llevar esto a extremos que incluso eso, no sabes ni los servidores que tienes en un momento dado. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros nos basamos en 3 cosas. Primero, una buena política de ramas en el control de versiones en JIT, Capistrano como herramienta de deploy y luego trabajo con Drupal, pues con Drush y Features, que seguro que Ramón vas a hablar de features, de cómo las manejáis o así, o no era eso, era igual mañana, pero sí, ¿no? Pero yo en estas cosas no voy a entrar hoy, esta parte, pero esto es un equipo, ¿vale? Esto es un equipo.
Para mí no tiene sentido hacer un deploy a producción sin una muy buena política de ramas, sobre todo en un proyecto que estás continuamente trabajando. Y lo mismo, no tiene sentido tener un sistema en la medida que es posible un sistema en producción, el deploy tiene que ser automático. Hay veces que en Drupal 7 pues no se puede todo, pero bueno, hay que maximizarlo en la medida de lo posible. Voy a Capistrano. Capistrano pues eso, es una herramienta para desplegar código en producción, como quien sube un módulo por FTP a los servidores. No se instala nada en los servidores, es una herramienta de desarrollador, funciona en el equipo de desarrollo, el equipo del desarrollador. Y normalmente lo que hace es integrarse con un control de versiones para coger de ahí el código y subirlo a los servidores adecuados, ¿vale? Pero en los viene del mundo de Ruby, es decir, estos no está por aquí la gente de SPG, es el colega de Ruby, ¿no? No me decía que esto es una herramienta que es lo que pasa, eso está creada en Ruby para Ruby, pero el deploy de aplicaciones en cualquier lenguaje es parecido, ¿vale? Entonces se ha exportado a otros sitios, a otros lenguajes y hay mucha gente que lo está usando. Yo el primer contacto que tuve con ella fue en el deploy de aplicaciones Symfony, en PHP al final, pero hay mucha gente que lo está usando para otras cosas. Y con Drupal se integra bien, y hay recetas, y encuentras gente que está haciendo bastantes cosas con Capistrano. El único requisito que tienen los servidores, que antes decía que no tiene nada instalado, es que tiene que tener una estructura concreta el servidor, en el .root de carpetas, que es esta. Esto es clave y esto es lo que luego se puede, esta es la idea que os decía antes, esto lo puedes simular tú con scripts de shell. La clave en los servidores es esta estructura de carpetas. La estructura de carpetas, aquí estáis viendo el .root en producción del proyecto este que os decía, internetacademy.com. ¿Vale? El .root de Apache apunta aquí, al current. ¿Sí? Ahí es donde está apuntando pues, el raíz de Apache. La estructura de carpetas se compone el current, el releases, que es donde yo voy a tener cada una de las versiones que he subido a producción. Es una carpeta que estáis viéndolo aquí, el ls, con un timestamp, y en cada uno de estos directorios con ese timestamp hay un export completo de mi proyecto, ¿vale? Y en un momento dado el current apunta a una de ellas, a la versión en curso, ¿vale? Todo con enlaces simbólicos. Está el repo es donde se hace un clone del repositorio de Git de la versión que tú le dices que vas a instalar. Para no cogerlos de cero cada vez, pues normalmente tú tienes ahí master, ¿vale? Pero eso lo hace todo Capistrano. Y luego está el shared, que es una carpeta en la que se comparten los ficheros que no se tocan entre versión y versión. Normalmente en Drupal, el files, y normalmente yo suelo tener, el settings lo suelo meter en control de versiones, pero luego tengo un fichero que incluyo en el settings, que ese no lo tengo en el control de versiones. Ahí está la clave de la base de datos, ¿vale? Y no está en el control de versiones. Entonces, normalmente eso nosotros lo metemos en el shared, y el shared lo monta Capistrano con un enlace simbólico en la versión concreta que estás desplegando, lo vamos a ver. ¿Sí? Y esta estructura de carpetas yo la he visto simulada con scripts de shell, la misma idea. Vamos a ver cómo funciona. Lo dicho, yo en mi máquina, en mi equipo de desarrollo, tengo Capistrano, las dependencias es tener Ruby instalado, es una gema, y trabajas con ese comando todo el día. Eso es el deploy en un servidor, es cap deploy, ya está. Esto lo que hace, bueno, aquí estáis viendo una ejecución del deploy en preproducción, ¿vale? Luego vemos por qué he puesto un pre por delante, y lo que hace el sistema es ejecutar una serie de comandos en remoto. Y el sistema lo que hace es ejecutar comandos de shells remotamente en el servidor o servidores que le estés diciendo. El flujo de trabajo de Capistrano es este, es decir, normalmente todo lo hace por comandos SSH, como os decía. Lo primero que hace es hacer un checkout en esa carpeta de repo del tag o de la versión o de la rama que estés desplegando en un momento dado. Cuando hace eso, hace un hit archive del código y lo mete en la carpeta de releases con el timestamp que toque. Cuando termina de hacer esto, se añaden los symlinks a las carpetas compartidas, pues al files, pues en el sites de foul mete un symlink a la carpeta compartida que teníamos aquí, y al final hace un cambio del current
a la versión en cuestión. Es decir, a esto le puede costar 30 segundos, da igual, el sistema está con la versión anterior y solamente en el último punto, cuando ha hecho todo el deploy, hace un cambio en un enlace simbólico que es el que cambia el Apache. Entonces, acabas de cambiar la versión del site, toda desde un control de versiones y sin haberte conectado al servidor, lo hace todo remotamente. Hasta aquí, bueno, tampoco hay mucha magia. Con Capistrano, es decir, Capistrano todo esto te lo da de serie. Para hacer la integración con Drupal, pues yo, por ejemplo, cuando termino de hacer un deploy, quiero borrar las caches. Entonces, para borrar las caches, pues digo, cuando termine Capistrano de hacer el último paso y cambie el enlace simbólico, únete ahí, coge ese hook, se llama así además, se llama hook, y me ejecutas este código. Normalmente pues yo hago un drush call con una receta de Ruby, que lo vais a ver, está el código ahí. Y eso se hace porque Capistrano me provee de una serie de hooks a los que unirme en cada uno de los eventos que os he enseñado en el flow anterior. Pues antes de hacer el checkout, él tiene un hook. Si quieres hacer algo, hazlo. Después de hacer el checkout, tiene otro hook. Después de hacer esto, tiene otro. Todos estos puntos tienen unos puntos de enganche para que tú lances código. Y los informa así. Aquí abajo tenía uno. Ah, mira, este es el ejemplo. Bueno, esa es parte de... Luego os enseño un poquito más el código para que lo veáis viendo. Esto es solamente el concepto. Pero esto es, oye, después de hacer el deploy check linked files, arréglame los permisos de la carpeta files por si acaso. Y esto seguramente lanzará un comando de SSH que hace un chmod de la carpeta no sé qué, le da 777, lo que le tenga que dar. ¿Vale? O antes de hacer el paso del flujo de hacer un update, ejecútame un backup de base de datos. O cuando termines de publicar, taguéame el Git automáticamente con un timestamp, por ejemplo. Entonces, se extiende así y aquí es donde metemos la magia de Drupal, es decir, las cosas que tú quieres hacer con el Capistrano. No solo sirve para deploy, sino que además te protege a la hora de hacer deploys. Tiene un sistema de rollback muy sencillo, te guardas en versiones, le puedes decir cuántas, yo normalmente tengo 5, haces un deploy en producción, la cagaste, pues haces un rollback y te cambia el symlink al anterior. Si has tocado la base de datos, pues lo tienes que apañar de otra manera, ¿vale? Es decir, normalmente tienes un backup de base de datos, haces un deploy y si la has cagado, pues haces un revert a la base de datos anterior y cambias de versión del symlink. Todo esto no lo hace Capistrano solo, es decir, Capistrano te da el comando de rollback que se encarga de las carpetas y yo lo extiendo pues para hacer, igual que os he enseñado antes, pues un before rollback, impórtame con el drush la base de datos que he dejado en no sé qué carpeta. ¿Vale? Entonces, también te protege así y está bien, es decir, es bueno tener un rollback y además es un rollback que es instantáneo. Es decir, esto le hacer un rollback de una cagada que has hecho le cuesta 3 segundos, independientemente de la infraestructura que tengas por debajo. En la parte de Drupal, nosotros lo que solemos hacer en un deploy es este. Antes de empezar hacemos un backup de base de datos, para por si acaso. Hacemos el checkout de la revisión de Git que toque. Aquí es donde entra la política de ramas. Pues nosotros tenemos una política de ramas, luego os pondré un enlace basado en, no sé cómo es el artículo este, pero bueno, el del NBio, lo habréis leído mucha gente. Luego os lo pongo, es decir, es que no me acuerdo cómo es el título, pero bueno, es igual. Es decir, tenemos una rama para producción, tenemos otra para develop, sacamos ramas de release cuando vas a publicar en preproducción para testarlas, tienes un hotfix, pues saco una rama de hotfix. Entonces, normalmente nosotros cuando hacemos deploy en producción no le dices nada, lo que haces deploy en producción es de master. Pero si yo ahora trabajo en preproducción, le oye, voy a probar no sé qué hotfix que he aplicado, despliégame tal rama. ¿Vale? Entonces, le indico la rama, lo que os decía, la particularidad con Drupal en la parte de symlinks que la provee Capistrano es que tú unes los ficheros que quieres. Esto en la configuración de Capistrano hay que decirle, claro. Oye, quiero la carpeta files unida aquí y el settings ese que era mío particular, que ni siquiera es el de Drupal, pues lo quiero unido así. ¿Vale? Entonces, esto se lo indicas en la configuración. Y nosotros después de hacer un deploy, normalmente hacemos un update DB y un revert de las features. Un thread y el tag. Aquí tenéis una ejecución completa de un Capistrano en un único servidor. Este es el aspecto que tiene mi consola cuando hago un deploy en producción.
Y si le vais echando un vistacillo, pues vais viendo los comandos que está ejecutando. Son comandos de shell que ejecutan remoto. Pues yo creo que en alguno de ellos... Aparte en azul es que no se ve. Ya, bueno, son las IPs de los servidores. Mejor que no se vea. Esto es el de pre, esta se ve, si luego cogéis las transparencias se ve, la de producción la tengo borrada. Lo de azul son las IPs a las que se está conectando. Entonces, bueno, si echáis un vistazo, pues hay un momento dado que hace un backup de base de datos, que está aquí. ¿Ves? Pues este comando es el backup de base de datos que yo hago en preproducción antes de hacer un deploy con el Drush. ¿Vale? Se puede hacer de 1000 maneras, pues esa es una. Y va poco a poco pues vas ejecutando una serie de comandos. Pues aquí estás viendo cómo crea la carpeta de la release, cómo hace un hit archive de la versión que le has dicho para empaquetarlo y moverlo a esa carpeta. El movimiento de la carpeta, bueno, lo tenéis aquí en el comando. Y eso es. La idea es esa, son scripts en remoto. Bueno, este os lo dejo, insisto, si luego le echáis un vistazo, lo vais leyendo, vais entendiendo por qué lo hace. Y son comandos que os digo, esto lo puedes reproducir con un conjunto de scripts de shell. Otra cosa es que ejecutar scripts de shell en remoto cuando tienes 20 servidores, pues al final cuesta un rato construirte tú un sistema así. Esto te lo provee todo Capistrano. Todo lo que es pues, el concepto y el funcionamiento del sistema. Tú solamente tienes que unir la parte que te queda de Drupal. ¿Qué hay debajo de todo esto? Debajo de todo esto, Capistrano por defecto, el sistema en concepto, si quitamos la parte Drupal, ya funciona así de serie. Tú tienes unos ficheros de deploy, que es este que estáis viendo aquí marcado, en el que yo hago la configuración del sistema. Digo, mira, quiero que la configuración del repo que voy a usar está ahí, quiero que por defecto la rama de deploy sea master, aquí tengo el sistema para unir ficheros. Estos son configuraciones propias de Capistrano. Capistrano ya por defecto dice, oye, normalmente en los deploys se hace un symlink de ficheros propios de cada entorno que estamos trabajando. Y te provee de estas variables para que tú le digas cuáles son tus ficheros concretos que tienes que enlazar en cada deploy. Pues en Drupal son estos. El log de debug, el que estabais viendo era el de info. Si un día queréis destripar y reproducir esto con otro sistema, le ponéis ahí debug y os escupe 20 páginas de scripts de shell diciendo exactamente qué va haciendo en cada punto. Y aquí tenéis pues, los hooks concretos que os he enseñado antes. Esta es la configuración de Capistrano para un sistema. Todavía no habéis visto nada de Drupal. Esto es una configuración normal de Capistrano para hacer un deploy de Ruby. ¿Vale? Aparte de eso, lo que habéis visto hasta ahora era un deploy normalmente en un único servidor. Capistrano tiene lo que se llama el multi-stage, que es un sistema que te permite configurar Capistrano para trabajar con N servidores. Normalmente defines pues cada stage con un fichero así, es un fichero de configuración por cada uno de ellos. El que estáis viendo aquí será el de producción. Entonces yo aquí estoy definiendo que en este entorno tengo 3 servidores, con estas IPs, con este sistema de acceso y con un concepto que se llama role, que ahora lo vemos. ¿Vale? Entonces, normalmente yo por tener esos 2 ficheros en esa carpeta, esto es todo convención de estructura de carpetas en la configuración del Capistrano, convención de nombres. Por yo tener esos 2 ficheros, cuando yo quiero hacer un deploy en producción, le digo, mira, me haces un deploy en producción y me coges esta configuración, la que está en el fichero pro.rb. O en pre, pues así, es lo que habéis visto antes. Cuando yo haga esta ejecución, a ver si la tengo la siguiente. No, bueno, ahora la vemos. Aparte de eso, teníamos el concepto de roles. Es normal que en un deploy a producción tengas distintos tipos de servidores. Normalmente tienes servidores que yo los llamo maestros, en los que se hacen algunas acciones que no se hacen en N frontales, que simplemente sirven ficheros. Ese concepto se aplica en Capistrano con los roles de servidor. Yo uso 2. Normalmente es el frontal normal, que es un servidor web, uno de los frontales, y luego el que llamo servidor de aplicaciones. En Drupal eso no hay por dónde pillarlo demasiado, pero a uno de ellos lo marco de forma especial. Y en este servidor voy a hacer algunas acciones, pues como por ejemplo borrar las caches. Borrar las caches no hace falta borrarla en cada uno de los frontales. Con que lo hagas en uno de ellos, si tienes por ejemplo un clúster de main cache, te la borra de una vez. ¿Vale? O hacer el backup de base de datos.
no tiene sentido, porque esto lo que ahora va a hacer es ejecutarme todos los comandos que habéis visto antes en paralelo. Entonces no tiene sentido que si tengo 3 servidores me hagas 3 vacas de base de datos. Entonces para eso marcas uno de ellos especial y luego en las recetas que tenemos pues puedes usarlo para hacer un if. Si el servidor es de tipo aplicación, ejecuta esto, si no, no. ¿Vale? Y esta es una ejecución de lo que habéis visto antes en producción. Entonces ahora mismo veis el mismo flujo de comandos, pero replicados en 3 servidores. Lo mismo que estamos haciendo antes, lo va haciendo en paralelo. Creo la carpeta, hago un git archive, hago no sé qué, muevo el syslinch. Cada vez. Me da igual, mañana me pone otro servidor en el clúster, pues le meto una línea más a ese fichero y va a correr. Tenemos una serie de extensiones especiales para Drupal. Estas las tengo contribuidas en un repo de GitHub. Las construí cogiendo de 3 o 4 sitios. Hay mucha gente que tiene sus recetas, son propias de su proyecto. Yo cogí otras, cogí lo mejor de cada una de ellas y me hice un remix que a mí me funciona. Normalmente, bueno, el código que veis aquí es código Ruby. No es muy complicado, es decir, si partes de unas recetas te vas apañando para tunearlo y adaptarlo un poquito a tu proyecto. Se escribe muy poco código para montar el sistema de deploy. Normalmente esas recetas suelen tener algo así, es decir, a ver si veo alguna mejor que esta. Bueno, esta, por ejemplo. Entonces yo tengo una serie de ficheros en las que me voy, pero esto es simplemente por organización de código. Digo, oye, todas las cosas relacionadas con la cache de Drupal las guardan en este fichero. Todas las de deploy, todas las de Drush, o todas las que trabajan con files, otras que trabajan con Git. Entonces son pequeñas recetitas así. Esto es una tarea que se llama updatedb y veis lo que ejecuta. Al final es un drush updatedb. La sintaxis es lo que digo que... Pues sintaxis Ruby, el que sepa Ruby seguramente sabrá más que yo lo que está haciendo eso. Pero al final ese es el comando que hay que hacer para definir una función de las que vas a ejecutar en tu proceso de despliegue. Y yo en concreto, pues normalmente lo que hago es lanzar comandos de drush. Ahí tenéis las dos con las que solemos hacer un build de aplicación, que digo yo, que es borrar las caches y actualizar la base de datos y borrar las caches. Aquí tenéis, por ejemplo, las recetas para borrado de caches. Entonces, pues nosotros tenemos recetas para borrar el APC si hace falta, para borrar el varnish, para borrar todo, y cada una de ellas pues con su ejecución. En este caso pues es la de Drupal, la de varnish es el comando de shell de borrado de todos los varnish. Y así, pues, por ejemplo, para sincronizarme el entorno de la base de datos de un entorno en mi local, también tengo una receta de Capistrano. Esto se puede hacer con el Drush solamente, pero bueno, yo lo tengo montado con una recetilla de Capistrano. Oye, me voy a traer la base de datos de producción. Pues le ejecuto el cap sync :pooldb, me trae la base de datos y ejecuta este código. Bueno, esto realmente no es deploy en producción, esto es una utilidad mía para traerme producción a mi máquina o preproducción a mi máquina. ¿Vale? Y poco más. Es decir, realmente la clave aquí es el concepto de cómo tienes que configurar los servidores, las recetas que habéis visto, es decir, tú en tu ordenador tienes una estructura de carpetas y tienes esa serie de recetas que personalizan Capistrano para tu implantación Drupal. Lo dicho, yo las tengo contribuidas en este GitHub, se lo quité a... Este es compañero tuyo, ¿no? Este tenía algunas un poquito majas y este de aquí estaba bastante mejor. Entonces yo hice un remix de las dos y lo publiqué ahí. Hay quien lo simula con Ansible y el sistema para hacerlo todo esto de maravilla con Git, este es el post que os decía. Si no lo habéis leído, esto es básico basicurum. Yo creo que es el post más leído sobre Git del mundo. ¿Vale? Entonces echarle un vistazo. Si no tenéis una política de ramas, no sabéis lo que es o tal, es muy didáctico y está muy bien. ¿Cómo voy de tiempo? Me sobra bastante, ¿no? Pues vamos a ello. ¿Cuál es nuestro flujo de trabajo? A ver si se ve algo, sí, ¿no? Esto hay que verlo en vivo y en directo. A mí ayer me llegó una incidencia de este proyecto, que además es real como la vida mixta, en la que normalmente pues en esta página ahí veis un hueco gris, ¿no? Hay un fallo, hay un bug. Esto aquí no se tendría que ver, no se tendría que ver este cacho. Me han reportado un bug. ¿Cómo trabajo yo en mi día a día?
Bueno, pues es algo que apaño, ¿vale? Es decir, esto es un bug de código, había un if por aquí que no habíamos hecho, es lo de menos, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo voy a arreglar algo, voy a desarrollar una nueva funcionalidad en mi proyecto. El proceso de trabajo que solemos hacer, en este caso, pues esto es un bug. Normalmente los bugs, la política de ramas que os digo, se dice si es un bug en producción, es algo que está ocurriendo en master. Normalmente lo que suelo hacer es hacer un branch de master. Pues no sé, hotfix. Bueno, le doy un nombre a la rama, ¿vale? Lo corrijo, ya lo he corregido hace un ratillo, ¿vale? Y hago un commit de esto, pues. Vale, acabo de desarrollar algo. Mi proceso ahora es pasarlo a preproducción, echarle un vistazo, ver qué ocurre, ¿vale? Bueno, pues yo estoy en la carpeta del proyecto. Las recetas de Capistrano, que más o menos antes lo hemos visto lo he ido viendo en pantallazos, yo las tengo dentro del proyecto en una carpeta private. En este caso es por cómo lo tenemos organizado. Tengo la configuración y tengo todos los ficheritos con las recetas que os he ido enseñando, ¿vale? Para hacer el deploy de código, te tienes que colocar a este nivel, en la carpeta Capistrano, ¿vale? Y entonces en esta carpeta es donde yo ejecuto mis comandos de Capistrano. Hay uno de ellos pues, que te dice, por ejemplo, los comandos que hay, ¿vale? Pues me saca ahora 2 páginas con todos los posibles comandos. Al final usas 2 o 3, ¿vale? El rollback, el deploy y poco más. Los demás, es decir, escribes bastantes recetas, pero todas están unidas en el comando deploy, normalmente, o en el rollback. A no ser, yo por ejemplo, para borrar las caches en producción, como habéis visto antes que borraba el APC, el Varnish y las caches de Drupal, pues tengo una receta, OCapro, cache me parece que es. Y esto me borra pues todo lo que os he enseñado antes, independientemente de los servidores que tenga desplegado en un momento dado, ¿vale? ¿Qué iba a hacer yo? Iba a hacer una prueba de esto para arreglarlo, ¿no? Nosotros lo que habéis visto es eso, tengo esa política de ramas, que no sé ni cómo le he llamado, hotfix masters Drupalgan. Vale, pues yo ahora mismo, bueno, ese error se me está dando también en preproducción, ¿vale? Bueno, y lo que no habéis visto es que no se me da en desarrollo, que es donde le he arreglado antes, ¿vale? Es decir, ese gris está ahí todavía, en mi máquina local lo he apañado y ya no está. Bueno, he hecho una funcionalidad, ¿vale? Lo voy a desplegar en pre a ver qué ocurre. Capre deploy. Este lo tenemos nosotros extendido para que ahora mismo me pregunte qué rama quiero desplegar, ¿vale? El de producción no te pregunta, el de preproducción lo tenemos, eso nos lo he enseñado. Tenemos una de las recetas te hace una pregunta para saber qué rama quieres desplegar. En preproducción nosotros estamos continuamente desplegando ramas para probar cosas o para sacar una nueva release o para arreglar un bug, ¿vale? Entonces lo normal es que yo en este caso, que ya no me acuerdo ni cómo le he llamado, no está aquí. Efecto demo voy a tener aquí ahora, ya verás. Hotfix master Drupalcam. Y ya. ¿No? Sí.
Bueno, lo que ha hecho el sistema ahora, pues es lo que os he ido contando, ¿no? Pues una de las particularidades, pues por ejemplo, veis que he tagueado el repo con un tag que se llama pre, un timestamp para saber quién, normalmente sé quién lo ha hecho. Nos solemos dejar un log en un fichero de disco también en cada uno de los servidores, sabiendo quién ha desencadenado el deploy, la hora, en qué rama. Hay un pequeño log allí y luego tenemos otro log en el control de versiones. ¿Vale? Yo ahora mismo este control de versiones me está diciendo, mira, en preproducción tienes desplegada esa rama, por el tag que lleva. ¿Vale? Y bueno, lo suyo sería que ahora vaya a preproducción, vea que esto está funcionando, que no sé cuál es preproducción, a ver si hay suerte. Vale, arreglado. ¿Vale? Ese es mi flujo de trabajo. Esto lo tengo en una rama, funciona, y si no estuviéramos en esta charla, pues ahora lo que haría sería hacer un merge de esta rama que he estado testando en preproducción con master y daría un deploy a master de todo este código. Y esta es la forma en la que trabajamos todo el día. Lo mismo con un bug que con una nueva funcionalidad. Hay una nueva funcionalidad, saca rama, empiezas a trabajar, hago el deploy en preproducción de esa rama, la pruebo y luego si hace falta pues hago el merge a producción y lanzo así los comandos. Y este es nuestro día a día como desarrolladores, con herramientas que nos permiten automatizar el paso a producción. Y creo que eso es todo. Sí. A vuestra disposición. Una pregunta. Cuando esperáis una preproducción, hasta que no la testeas, me imagino que la haya despegado un compañero, que otro compañero no puede despegar otra rama. Evidentemente no. ¿El tema del testeo lo hace tú mismo o intentáis que sea una persona especial? Depende del proyecto. Normalmente en este que estás viendo y en el equipo en el que yo trabajo, yo trabajo en este equipo esto que está haciendo lo he hecho porque me toca a mí. Entonces normalmente esta incidencia la hago yo y la prueba un compañero. En el equipo en el que yo estoy trabajando somos 2 desarrolladores. La norma general es esa. Esta que acabo de arreglar no la va a probar mi compañero, la voy a desplegar en producción y ya, y dentro de un ratillo, sí, bueno, el lunes, ¿vale? Pues es una chorrada. Pero el desarrollo de nueva funcionalidad, por política general, nosotros hacemos, el desarrollo lo hace uno y el testeo lo hace otro. Al menos testeo y algo de revisión de código. Sí que procuramos llevar una buena nomenclatura de commits, es decir, cada pequeña acción que haces la comiteas, la documentas en el commit, porque luego si lo hace Juanjo, mi compañero, yo lo voy a revisar, luego le echo un vistazo a lo que he ido haciendo. Entonces, lo testeo funcionalmente y le echo un vistazo al código. Y cuando Juanjo en este caso te da el OK, el que mergea con master eres tú. Da igual, no lo tenemos, eso no lo tenemos, es decir, trabajamos igual independientemente de tal. Lo bueno de eso es que los dos controlamos el código. El proceso que decía antes me lleva a controlar toda la base de código que tenemos. Nosotros normalmente en Vico no rotamos en los equipos, ¿vale? Somos unos equipos muy estables, entonces normalmente yo conozco todo lo que se hace. Yo trabajo en 3 proyectos, en 2, en Reina Sofía y Internet Academy, y suelo trabajar en otro. Tenemos 3 proyectos, pero yo estoy todo el día en esos 3 proyectos y no me cambio de proyecto. Tenemos algunos en mantenimiento de tiempo A, pero yo lo habitual es que conozca muy bien la base de código que hay, yo, mi compañero Juanjo y mi compañero. El código tocamos 3 personas, deploys hacemos solamente 2, yo y Juanjo, que somos los desarrolladores, los fronters no hacen deploy, nos dejamos. Una pregunta, David. Tú aquí has expuesto el caso en el cual administras el servidor de producción, sí, porque el cliente te ha dado esos permisos. Pero imagínate una situación en la cual el servidor de producción yo no lo toco. Tiene varias aplicaciones de distintos proveedores y donde distintas personas necesitan distintos permisos para hacer ciertas cosas. Eso sería, es decir, ¿tiene Capistrán una política de servicios que te permita, de permisos, que te permita hacer esto, o te tendrías que ir a algo que más el servidor, como Chef o Puppet? No tiene nada, es decir, Capistrán no son comandos de shell. Si tienes permiso, la seguridad la controlas. Es decir, yo tengo en mi ordenador una clave privada de los servidores y tengo las de producción y las de pre. Si hay una política del equipo de desarrollo no despliega en producción, con que no me dejen entrar, es decir, yo lo único que tengo que dar luego es la orden. Oye, acabo de comitear a master los arreglos de tal funcionalidad, me han dado el OK funcional de que esto está en pre como Dios manda, despliega tú. Yo no tengo por qué tener acceso, has visto, es un comando. Debe ser un comando.
Es decir, lo que no habéis visto detrás de todo esto es la parte de abajo que os decía en el equipo A, las features, ¿vale? Pero debe ser un comando. Entonces, a mí me da igual luego que los servidores de producción yo no los administre. Si el tío de producción tiene acceso a los servidores y usa Capistrano, para él. Pero no se pueden tener roles mixtos, ¿no? Por ejemplo, el Git, si tú usas No. Git, pues puedes dar permisos que unos puedan hacer ciertas cosas, otros otras en el repositorio. Esto es más básico que todo eso. Esto es más básico que todo eso. Ok. ¿Más? No acabo de ver la diferencia entre descargar con Capistrano, nunca se le hizo algo, hacerlo con Ansible, No, es que no hay diferencia. Es decir, se puede extender en los playbooks o módulos o plugins de Ansible, serían un similar a es que no hay diferencia. No, para mí, quedaos con... No tengo, si estás trabajando con Ansible, sigue con Ansible. ¿Sabes? Y si trabajas con el script de Shell y eres capaz de hacer todo esto, ya está. Es decir, no hay más. No te digo, no, es que yo ya hago un protocolo parecido para pasar a producción con Ansible. Pues ya, ¿sabes? Aquí es que no hay más. Esto viene bien si no tienes nada. Si trabajas con un script de Shell que lanzas a mano en cada uno de los 3 frontales que tienes, eso es distinto. ¿Vale? Pero si yo con Iteman, con Pedro, trabajo en un par de proyectos y tiene lo mismo hecho a mano con scripts de Shell. A mí me da igual con que esté hecho por debajo, con tal de que sea un comando, ¿vale? Y que yo tenga la capacidad de hacer un deploy de una rama que yo quiera, en el entorno que yo quiera. Yo esto lo consumo como desarrollador. Esto lo monté hace 3 años y no lo he tocado. ¿Sabes? Lo consumo, me da igual en qué lenguaje esté. Es el concepto lo que creo que es interesante de todo esto. Es decir, si trabajáis con un clúster de servidores y si no tenéis algo parecido, estáis tardando. Pero da igual con qué. Cuando hablabas de roles en los servidores, ¿te referías también a customización no solo de customización de entornos, sino incluso al software que tenga instalado? ¿A qué te referías con roles? No, los roles para mí son servidores distintos. Es decir, al hacer un deploy, en alguno de ellos haces una acción especial. Imagínate que en uno de los servidores tienes Memcache y en otro no. Pues los tienes que marcar para que cuando haces un borrado de caché, cuando se conecte a ese servidor ejecute el borrado de Memcache y en el otro no, por lo que sea. Porque en ese tienes 5 frontales y el clúster de Memcache solo lo tienes en 2. Pues a eso los llamas Memcache. Y en tus recetas personalizadas del borrado de caché dices, esto ejecútamelo solamente en aquellos roles que estén tagueados aquí, en aquellos servidores que estén tagueados así, son marcas para hacer ese tipo de acciones. En Drupal en concreto, pues lo que te digo es, normalmente tú no haces un rever de las features en todos los frontales, porque ya habéis visto cómo ejecutaba, haces en uno, si no estás haciendo el bobo. Y es para eso, no es para más. Y es necesario, es decir, eso sí que lo veo clave, porque sí que lo usas. Ramón. ¿Habéis pensado en ver Jenkins por delante? No. Lo digo porque nosotros, esto es bastante, y tenemos Jenkins por delante y nos sirve bastante, sobre todo porque hay muchas veces que un cliente final solo te da acceso vía IP a sus entornos con una IP, esa persona está de vacaciones, cosas así, o bien meter una capa de control por encima de Capistrano, porque Capistrano solo funciona bien en este efecto. Si hay algún error, no sé si te ha pasado alguna vez, te pone los pelos de punta y tener Jenkins por delante, pues te ayuda bastante, aparte que te puede. Lo vas viendo. Sí, igual es la capa que decías tú antes, ¿eh? Igual con un Jenkins por delante puedes hacer más cosas. Sí, aparte de eso, Entiendo que hay lo que tienes... Pero entonces el montaje que tienes ahí, Ramón, es tengo Jenkins y en el servidor de Jenkins o en uno parecido tengo Capistrano. Es decir, no es una herramienta que está en mi equipo, sino que está en el propio servidor y es Jenkins quien ejecuta comandos en local a Capistrano que los despliega en el lado. Y aparte hago otras cosas. ¿Y haces? Aprovecho para cuando hago un despliegue a otros. Sí, es decir, ya con Jenkins pues puedes montar un testeo o lo que sea. Sí. No lo he necesitado por ahora. Pero... bastante porque te avisa. Sí que le he montado, a ver, por ejemplo, en el de Shellbank no está hecho con Capistrano y voy por allá.
Está hecho con una serie de comandos de scripts en Ruby también, pero que nos hizo el proveedor de hosting, que es un proveedor especializado en AWS, con el mismo concepto. Y ahí sí que lo que hacemos es, por estar en la nube de Amazon, la política de seguridad es bastante estricta. Sí que tenemos una máquina de deploy. Es decir, yo no tengo las herramientas de deploy en mi máquina, no tengo un Jenkins por encima, pero sí que tengo un servidor de deploy. Yo para hacer el deploy me conecto a una máquina y esa máquina es la que hace el deploy. En los equipos de desarrollo de los desarrolladores no están las herramientas de deploy. Podéis ir a ese tipo de arquitecturas. Es decir, si tú tienes un sitio, oye, me tengo que conectar por VPN exactamente a tal IP, desde tal IP, bueno, pues pones un servidor de deploy ahí es donde está instalado Capistrano, haces esa pasarela y haces otras cosas. ¿Vale? Entonces, parecido lo tenía en otros sistemas, pero no con un Jenkins delante. ¿En dónde? Con esto sí, eso no me he olvidado, muy buena. Sí, en determinados proyectos el montaje que se hacía cuando, y todavía lo tengo así, en el Reina Sofía está así realmente, el montaje que hacíamos era desplegar el código en un filer, en una cabina de discos, y esa cabina de discos compartirla en todos los frontales, todos los ficheros, el core de Drupal y todo el copón. ¿Vale? Con Capistrano no, es decir, con Capistrano tú tienes en cada máquina tienes una base de código. Y solamente metes en el filer el files y los ficheros que enlazas por enlaces simbólicos normalmente. ¿Vale? El files normalmente. Pero tienes una base de código en cada servidor. Eso es una optimización de rendimiento muy importante con respecto a tener pues, un clúster de servidores con una cabina de discos. Porque no atacas a la red para coger cualquiera de los ficheros PHP. No sé si vas por ahí. Pero bueno, arquitectura completa sí que te puedo contar más como tenemos. Pues quizá porque me quedo mucho más por debajo de ese no entiendo por qué la necesidad es, salvo que tenga los servidores de Barney, de caché y demás, no entiendo la necesidad de desplegar 3 servidores distintos. Por lo que te digo, porque el código no es compartido. Por eso, en el momento en que solo comparte las files. Claro. Pero si eso lo tienes que compartir por NFS entre unos frontales, estás accediendo a red para coger un fichero PHP cuando lo puedes tener en local. Eso en un servidor en un entorno de alto rendimiento es muerte, pero tal cual. Es decir, ahí la estás metiendo hasta el fondo. Sí, es decir, pero a ver, son en entornos muy exigentes, a mí eso en periódicos nos ha matado un periódico por hacer ese tipo de despliegue. Es decir, oye, por no tener que replicar el código en cada uno de los frontales que tengo, lo dejo en cabina de discos el código, solo hago el deploy ahí y ya si tengo 10 frontales, pues todos atacan ahí por red, ¿no? Pues cuando le están dando caña de verdad a un entorno así, eso es el primer punto de fallo y bestial. Entonces, una herramienta como esta es la que te lo facilita. Es decir, si no, estás jodido, si no tienes que conectarte a uno de los servidores, desplegar ahí y tal, esto me lo facilita. Entonces, lo que os decía es, no solo eso, es decir, el código está replicado en cada uno de los frontales, puedes saber que no los que hay, y luego tienes, a ver, nosotros en las arquitecturas normalmente en este tipo de proyectos hay una capa de varnish por delante, que puede estar en el mismo servidor o en servidores separados, lo óptimo es que esté en servidores separados, pero puede estar en los mismos. Yo hay veces que por requerimientos monetarios, pues tienes los frontales y en los frontales está un varnish en el mismo frontal con el Apache y un Memcache en la misma máquina. En la infraestructura de Amazon eso nosotros lo hacemos por capas. Tienes una capa de máquinas EC2 solamente con el PHP, una capa de bases de datos montada con las bases de datos RDS de Amazon clusterizadas, una capa para el Elasticache, que es el Memcache o el Redis, pero capa máquinas propias. Y por delante normalmente solemos poner los varnish. Hay quien no pone varnish aquí, mete CloudFront. Yo suelo poner siempre varnish, porque el varnish te da bastante más control que el control para hacer invalidaciones y demás. Esta es una arquitectura compleja, de las que yo más complejas he montado. Sí, la parte de varnish en la capa de Drupal la tienes que montar bien, si no, no se sincronizan bien y no se hacen invalidaciones bien.
Es decir, no solo tienes que hacer borrados, sino que además tienes que hacer borrados inteligentes. Esto en el mundo Drupal se hace normalmente con el módulo Varnish y con el módulo Spire. Spire se llama. Entonces, ese montaje o lo haces bien o tienes bastantes incongruencias. Y da bastante guerra. Es lo que más guerra da del Varnish, eso. En ese no lo tengo con Capistrano, ¿eh? Lo tenemos con las recetas estas hechas en Ruby. El concepto ahí es parar el autoescalado. Es decir, cuando vas a hacer un deploy, el comienzo del deploy es para el autoescalado. Es decir, si hay un pico, estoy haciendo un deploy, no subas una nueva máquina ni de coña, ¿vale? Y en este caso, que es el de Amazon, Amazon te provee un API para saber dado un nombre cuántos servidores hay y cuáles son. Entonces, pues tú le pides los que hay y empiezas. Es una variable al final. Oye, ¿cuántos tengo en este momento? Estos. Haces el deploy. El autoescalado, la clave es que cuando se hace autoescalado la máquina se regenere y coja el código como lo coges cuando haces un deploy. Entonces tiene que saber. Sí, ya terminó. Tiene que saber exactamente qué versión está y tal. Yo eso con Capistrano no lo he hecho. Hemos montado la misma infraestructura, pero tiene cosas peculiares, sobre todo por el rollo del autoescalado. Porque la autoescalada al final es coger la versión en este momento, la que está desplegada, tienes que tener información de dónde está, tienes que saber cuántas máquinas hay, tienes que parar el autoescalado, volverlo a lanzar cuando termina. ¿Y un deploy que se hace individualmente en el caso de que falle el deploy por máquina accesible o que sea? No te he oído. Un deploy de 3 servidores o de 4 servidores, o bien contra el caso que a lo mejor cuando lleváis 2 servidores no puede completar el deploy. Si falla, Capistrano no cambia los enlaces simbólicos. Si habéis visto, van paralelo. En el único punto en el que se cambia de versión es al final. Entonces, hasta que todos los servidores no tienen todo estable, no se hace el último paso, que es el cambio de enlace simbólico. Eso es paralelo. Hombre, si fallaste en uno de los servidores, no tienes permisos para hacer el enlace simbólico, la has cagado. Pero es atómico en ese sentido. Es decir, el instante de cambio es un instante en los 4 servidores. ¿Acabé? Muchas gracias.